de tumores cerebrales son secundarios, ¿no? O sea, vienen de otro lugar y se implantan en el cerebro, o sea, son metástasis. La mayoría son metastásicas. Y después siguen las primarias, ¿no? Las primarias, ¿cuál es la más frecuente? Los tumores de estirpe glial son los más frecuentes, los astrocitomas son los más frecuentes. Pues tenemos los meningiomas también. Bien, hacemos un repaso breve. Solamente se limitan, por favor, a estudiar lo que yo estoy mencionando y las diapositivas, ¿ya? Pueden reforzar en otra literatura, pero como esto es amplio, van a encontrar de repente alguna disparidad en algún concepto, no en una frase. Mejor se limitan a lo que mencionamos en clase. Bien, algunos tumores cerebrales cursan con unos diagnósticos clínicos que generalmente son patognomónicos. Por ejemplo, si un paciente o cualquiera debuta con hipoacusia, ya estoy pensando en un tumor cerebral. Si un paciente debuta con pérdida del equilibrio, la base de sustentación se amplía, no tiene mareos, tengo que pensar en un tumor de fosa posterior, ¿no? Si tiene el paciente alteración de la conducta, si lo veo ha sido normal, pero después empieza con comportamientos inusuales, empieza con comportamientos que alteran, ¿no? El área ejecutiva, es que no lo, muchas veces ha ocurrido esto, que lo envían al psiquiatra y el psiquiatra lo está tratando y por ahí se le ocurre pedir una tomografía, una resonancia y encuentra un tumor en el lóbulo frontal, ¿no? O el paciente puede debutar con una hemianopsia bitemporal, tienes que pensar que estaría frente a un tumor de la silla turca. No siempre, ¿no? Pero hay varios signos como esos cuatro que me hacen pensar en algo, ¿no? Por ejemplo, la hipoacusia, que encuentra en la tomografía un tumor del octavo par craneal, es decir, un schwannoma o neurinoma del acústico. Acá está, ¿ven? Son tumores bien localizados, realzan fuertemente con el contraste y se encuentran aquí en la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Tumores. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Pérdida del equilibrio. Generalmente son tumores de fosa posterior, ¿no? Y la mayoría están en el cerebelo. Y la mayoría de ellos se encuentran en el vermis y toman el nombre de meduloblastoma. El más frecuente, me refiero, el más frecuente, ¿no? Por lo más. Hay otros que no son, pues en gliomas, otra cosa. Alteración de la conducta, lóbulo frontal, astrocitomas. Muy raro por ahí, un oligodendroglioma. Y la himenopsia bitemporal, hipófisis. Hipófisis, macroadenoma hipofisiario. Bien, esta es una imagen clásica, conocida, que lo encuentran en cualquier lugar ahí, de la clasificación de tumores. Hay tumores gliales y hay tumores no gliales, ¿no? Entre los gliales, ¿cuál tenemos? El astrocitoma y el oligodendroglioma, que deriva de los oligodendrocitos, y el astrocitoma de los astrocitos. Y los no gliales son otros, miren, meningioma, de la meninge, schwannoma, de los nervios craneales, después tenemos de la pituitaria también, ¿no? También pueden haber tumores ahí, inclusive de la pituitaria, sí, de la hipófisis, macroadenomas.
Puede también haber tumores que son tipo linfoma y son no gliales. Y el otro gran grupo son las metástasis. ¿Qué órganos dan metástasis al cerebro? Tenemos varios: pulmón, mama. El melanoma sí es un tumor muy, muy agresivo, que da metástasis casi a la mayoría de... Es muy agresivo el melanoma. Se cuida con el melanoma. Renal, colon también. Importante la edad. ¿Ya? Cuando uno ve un tumor cerebral, de acuerdo a la edad ya puede pensar en un tipo de tumor, ¿no? Por ejemplo, el astrocitoma es un tumor que se da casi en todos los grupos etarios, el astrocitoma, ¿no? Sin embargo, tumores como por ejemplo el medulloblastoma es más de niños. El medulloblastoma puede haber en un adulto, pero es más frecuente en la primera década de la vida, ¿no? Es raro que pueda haber un medulloblastoma en uno de 50, 60 años, pero puede darse, pero lo más frecuente es que sea en niños. Igualmente los ependimomas son más de niños. He hablado de frecuencia. El germinoma también es de niños, igualmente los teratomas o el craneofaringioma. Una pregunta: ¿cuáles son los tumores más frecuentes en el grupo pediátrico? Ahí lo tienen, ¿no? Hablando de generalidad. ¿Me estás vendiendo? No. Ya. Después tenemos el oligodendroglioma y a veces ya tercera, cuarta década de la vida, ¿no? Igual el hemangioblastoma, que es un tumor de fosa posterior, también estamos hablando de tercera, cuarta parte de la vida. Las metástasis, ojo, las metástasis. Generalmente también de la quinta década hacia adelante, ¿no? Que puede haber en niños, sí, pero es raro. Aquí hablo de lo más frecuente, por la edad. Este cuadrito les podría servir como para ver lo más frecuencia por edad, ¿no? O sea, tumores, pero por edad, lo más frecuente. Por poner cuáles son los tumores más frecuentes en el grupo pediátrico: medulloblastoma, ependimoma, ojo que también acá hay en otro grupo, teratoma, y ahí viene metástasis. El septo sería metástasis, ¿no? Y esta es una de las clasificaciones que empleo, pero hay varias, ¿no? Histológica. Derivada del tejido neuroepitelial, de los nervios periféricos, de las meninges, de los tejidos, del tejido hematopoyético, tumores germinales, de la región celular, que no lo voy a tocar porque lo hicimos, y las metástasis. ¿Cuáles son los tumores del tejido neuroepitelial más frecuentes? Los gliomas. ¿Qué más? Los oligodendrogliomas. En tercer lugar, los ependimomas. Esos tres tumores son de estirpe neuroepitelial. Nervio periférico es más fácil, ¿no? Tumor en nervio periférico, schwannoma, porque la envoltura de la membrana o vaina de Schwann, o neurinomas, ahí no hay duda, ¿no? De origen meningio, meningioma. Los hematopoyéticos en la médula. ¿Quién tenemos ahí? El mieloma, el plasmocitoma o el linfoma. Germinales, teratoma, ¿no? Son tumores de las tres capas germinales. Región celular, ya lo hemos revisado. ¿Cuáles son? El macroadenoma, el craneofaringioma. Y la metástasis también, ¿no? ¿Qué órganos metastatizan al cerebro? Pulmón, mama, ¿no? Riñón, colon, melanoma, sí es esta de
eso no se descarta el melanoma. También más infrecuente pues el cáncer de cuello uterino, que no es frecuente. ¿Cómo se clasifican de acuerdo a su topografía? Aquí es un reporte para los cuatro. Pueden ser supratentoriales, quiere decir por encima del tentorio, por encima de la tiende del cerebelo. ¿Cuáles son? Gliomas, oligodendrogliomas, que son los tumores neuroepiteliales, los meningiomas y las metástasis. Infratentoriales, debajo del tentorio. Lógicamente están los nervios craneales, ¿no? El neurinoma acústico, meningioma. En los niños, ojo, en los niños el más frecuente son dos, el meduloblastoma y el astrocitoma pilocítico juvenil en los niños. Los infratentoriales, no se olviden ahí. ¿Qué más tenemos? En línea media, ya saben, en línea media, ¿qué tiene que ver ahí? La hipófisis. ¿Qué más? La glándula pineal que está en la línea media. El cráneo faringioma también en línea media. O sea, no hay forma de equivocarse ahí. Y acá tenemos el intraaxial y el extraaxial. Ahí sí tienen que saber, sobre todo por la terminología, ¿no? Cuando hablo de intraaxial me refiero al cerebro. Cuando hablo de extraaxial, todo menos el cerebro. ¿Qué tenemos? O sea, menos el parénquima cerebral me refiero. Meninges, extraaxial, estructuras vasculares arteriales o venosas, los nervios craneales, el hueso, todos son extraaxial. Lo intraaxial solamente es referido al parénquima cerebral. Bueno, en este cuadrito, lo más resaltante de cómo yo diferencio un intraaxial de un extraaxial. El intra es central, lógicamente. El extra es periférico. ¿Qué más? Otra cosa importante. Cambios óseos. El intraaxial no, porque está en el centro del cerebro o del hemisferio cerebral, mientras que el extraaxial sí está en contacto con el hueso porque es periférico. Me da destrucción, me da una reacción ósea tipo esclerosis. ¿Qué más? La unión de la sustancia gris y sustancia blanca. El intraaxial lo desplaza hacia afuera y el extraaxial hacia el centro. Otro importante es el espacio subaracnoideo, lo que está por fuera. Está disminuido en el intraaxial y en el extra está aumentado. Importante ese dato. Y al realce de las meninges hay un signo que se llama el signo de la cola dural. Generalmente lo vemos en el extraaxial. Bien, ahí tenemos. Los tumores también pueden producir hernia, ¿no? O sea, cuando hay un tumor, por ejemplo, este rojo de acá, un tumor, un meningioma, desvía la línea media, ¿no? Y hace hernias subfaciales, hernias cerebrales, hernia del uncus, por el efecto de masa, por el efecto de masa. De todo tumor, dependiendo de la magnitud, me produce una hernia. La etiología, la conversamos, los primarios, el 50% son gliales, de las cuales el 66% son malignos y el 33% benignos. Astrocitomas, oligodendrogliomas, glioblastomas, que es un tipo de astrocitoma, el grado 4 es glioblastoma. Lo de tejido meningio tenemos los meningiomas, ¿no?
primarios. También los adenomas o los ependimomas. Entre primarios y secundarios, ¿cuál es el más frecuente? Los secundarios, o sea, las metástasis. Según la edad, en niños, los tumores supratentoriales, ¿no? Los que están por encima del tentorio, son el 30%. Los infratentoriales son el 70%. Importante eso, ¿no? En los niños son más frecuentes los tumores infratentoriales. ¿Cuáles son ellos? El medulloblastoma, el astrocitoma, el glioma del tronco, los ependimomas. Eso fue lo que hemos visto ayer en la práctica con los compañeros. Hemos visto tumores del tronco, medulloblastomas, que es lo más frecuente, ¿no? Y en los adultos, al revés, son más frecuentes los supra que los infra. Tener cuidado con eso. Ese es por epidemiología, por frecuencia. Hay algo imaginarios lógicos. Tenemos la tomografía y la resonancia. Lógicamente, aporta más? La resonancia. ¿Cuál es la limitación de la resonancia? Que es más caro, no hay mucha disponibilidad. Y los pacientes también que tienen metales, eh, marcapasos también no se pueden hacer, aunque ahora ya no es la contraindicación el marcapaso, ¿ya? Por si acaso. Pacientes con marcapaso actualmente ya se pueden hacer en resonancia, porque hay médicos especializados en el área de cardiología, son cardiólogos que son especializados en electrofisiología. Entonces, ellos al marcapaso lo desbloquean, le ponen en sleep y pueden hacer que el paciente entre al resonador y apenas sale, nuevamente lo ponen en actividad. Ya, acá en Chiclayo solamente hay 2 cardiólogos que tienen esa subespecialidad. Y hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos, hemos hecho como 4 o 5 pacientes que a pesar de tener marcapasos se les hizo la resonancia. O sea, ya no es contraindicación absoluta, ¿no? Y la tomografía, bueno, también tiene su aporte, pero ¿cuál es la ventaja de la tomografía frente a la resonancia? El hueso, ¿ya? ¿Quién ve mejor el hueso, la tomografía o la resonancia? ¿Qué dicen? La tomografía. La tomografía es superior a la resonancia para ver hueso. ¿Cuál es más rápido, la tomografía o la resonancia? La tomografía, ¿no? ¿Una tomografía cuánto dura? Como examen ahí, si es simple, te dura menos de 1 minuto. Y si es contratada, no te pasa de 3 minutos solamente el examen, ¿no? Hasta menos, ¿no? ¿La resonancia cuánto dura? 40 minutos. O sea, en tiempo es superior a la resonancia. Por eso que en una emergencia la tomografía es más rápida, ¿no? Bien, los tumores, astrocitomas. Son las más frecuentes de las neoplasias intracraneales, 60%, y la OMS lo clasifica en grado 1, 2, 3 y 4. El 1 es el bien diferenciado, el 2 de baja malignidad, grado 1 y 2, pobremente diferenciado, después viene el anaplásico, y por último el grado 4 es el glioblastoma multiforme. Es un
tumor ya más agresivo, que por más que lo operen una o dos veces nuevamente crece, ¿no? Porque se infiltra mucho en el tejido cerebral que hace difícil su extracción completa, ¿no? El glioblastoma multiforme es un glioma, pero de tipo 4. Cuidado con los astrocitomas de bajo grado. Por ejemplo, acá, este paciente viene con esta masa, con lesión hipodensa, que uno puede confundirlo como un infarto, pero es un tumor de bajo grado, ¿no? No tiene mucha vascularidad, o sea, simula un infarto, ¿sí? Pero es un tumor no de bajo grado. Igual el de acá, miren, este bultito de acá, esta manchita hipodensa, lo pueden confundir como infarto, pero no es un tumor de bajo grado, ¿no? ¿Por qué se caracteriza el tumor de bajo grado? Porque es hipodenso, o sea, oscuro, tiene poco efecto de masa, hasta abajo los 4 puntos, puede simular un infarto y el realce con el contraste es mínimo, casi nada, es hipovascular. Recuerden esas 4 características de los astrocitomas de bajo grado, ¿ya? Así son, pasan desapercibidos, lo confunden con otra lesión benigna cuando es un tumor cerebral. El glioblastoma multiforme sí es agresivo, ¿no? Mucho más grande, más infiltrativo. Acá, por ejemplo, se pasa de un hemisferio cerebral al otro, de signo de la pisada de oso. Se va de un hemisferio al otro. Son muy hipervascularizados, son infiltrantes los glioblastomas multiformes. Y el pronóstico sí es malo. El pronóstico es malo. Y es más frecuente en varones. Y justo en la edad más productiva de la vida, ¿no? 40 años, 45 años, ¿no? Un paciente diagnosticado del GBM, glioblastoma multiforme, el pronóstico es malo, malo. No hay forma de irse a los mejores centros, pero mucho recidiva. No pueden retirar por completo por su alto grado de infiltración. Pueden ubicar acá el tumor, el cirujano saca con 1 centímetro de margen quirúrgico, pero nuevamente crecen. El astrocitoma quístico o pilocítico juvenil, generalmente más de niños, ojo, y generalmente se ubican en la fosa posterior. Acá hay un astrocitoma quístico juvenil. Acá. ¿Por qué se caracteriza? Porque es hipodenso, o sea, es un quiste, pero que tiene un nódulo mural aquí. Un nodulito blanco, ese es lo que caracteriza al astrocitoma quístico juvenil. Este puntito, ¿ven? Sí, acá ves. Todo este es el tumor de un niño. Pero tiene un puntito acá que realza con el contraste y esto caracteriza un astrocitoma quístico o pilocítico juvenil. Esta misma lesión, ojo, esta misma lesión de ese comportamiento en un adulto se llama hemangioblastoma, ¿ya? O sea, la imagen exactamente calzada ahí, en un adulto se llama hemangioblastoma, en un niño se llama astrocitoma quístico juvenil. Cuidado con la edad, hay diferencia de edad, ¿no? Estoy apuntando acá. Ya. Miren, este ya es un adulto, quístico con un nódulo mural. Este es hemangioblastoma. Si esto fuera un niño, astrocitoma quístico juvenil. Oligodendroglioma es el segundo tumor glial más frecuente.
¿Qué características tiene? Que casi la mitad de ellos cursan con calcificaciones, ¿ya? La mayoría están en el óvulo frontal y tres, casi la mitad de ellos debuta con convulsiones, ¿no? Los oligodendrogliomas. Ya le dije los tres hallazgos, ¿no? Oligo, calcificaciones, 50% casi, pueden tener calcificación. Ependimomas, ¿de dónde nace el ependimoma? Del epéndimo. ¿Qué es el epéndimo? Es la membrana que tapiza y cubre interiormente al sistema ventricular. Toda esa capita, esas células que están dentro del sistema ventricular es el epéndimo. Y de ahí surge el tumor. Por eso que la mayoría son intraventriculares. ¿Cuál es el tumor intraventricular? Los ependimomas. Y ahí sí, resonancia es el metoidiano. Ojo que los ependimomas también pueden desarrollarse en la columna también. Meningiomas es un tumor frecuente.